Cepime Podcast. Un podcast de Cepime para ayudarte a digitalizar tu empresa. ¿Quieres conocer las últimas tendencias en digitalización y ponerlas en marcha en tu negocio? No te quedes sentado. Lidera la revolución digital. El presente es digital. Un espacio de Cepime en colaboración con Vodafone Business. Muy buenas, arrancamos un episodio más de Cepime Podcast, saludando a todos los empresarios, emprendedores, autónomos y miembros de pymes que nos escucháis. Vosotros y vuestros proyectos sois la razón de ser de este podcast, con vocación de servicio que tenemos para recorrer con vosotros este camino de la digitalización. Tras los micrófonos os saludamos Calixto Rivero, que es periodista y director adjunto de comunicación de proyectos de Cepime. ¿Cómo estás, Calixto? Pues muy bien, Raquel, ¿qué tal estás? Con ganas de hablar de personas, de este tema tan interesante. Yo soy Raquel Teresa, periodista y compañera de Calixto, y como siempre decimos, nos apasiona acompañarte en la construcción de tu negocio y ayudarte a ser un líder en el mundo digital. ¡Comenzamos! El presente es digital. Un espacio de Cepime en colaboración con Vodafone Business. Bueno, ya hemos hablado más de una vez de revolución, pero sin duda, si hay un departamento por el que ha pasado un tornado en estos últimos años, ha sido el de los recursos humanos. Se han juntado muchas cosas. Un contexto cada vez más tecnológico, como en el resto de sectores también. Una pandemia que ha puesto a prueba a todas las organizaciones y, en definitiva, se han dado la vuelta a todas las previsiones, tendencias y también la manera que teníamos de trabajar, en concreto en este departamento, el de recursos humanos. Seguro que todos los responsables de recursos humanos que nos están escuchando ahora están esbozando una pequeña sonrisa de resignación, recordando la montaña rusa que han atravesado. Una de las responsables de recursos humanos y personas es María Julia Presuto Gil, directora de Personas y Valores de Mint Company, una pyme, y ella pues nos ha dado su visión como experta en recursos humanos. De repente llega un momento trascendental que creo que para nadie ha sido indiferente, marzo del 2020, que esto se convirtió, como algunos expertos determinan, un entorno VUCA. Es cierto que este acrónimo se viene utilizando desde hace muchos años. Cuando hablamos de VUCA, hablamos de un acrónimo que yo creo que describe de una forma muy resumida nuestra realidad a partir de marzo del 2020. Hablamos de volatilidad, hablamos de incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Es cierto que para entrar un poquito en este ámbito de la descripción del VUCA, algunos expertos dicen que ya esto queda un poco en desuso o incluso está un poco obsoleto. Pero la verdad es que quise utilizar este término como una descripción sencilla, concreta y para mí, mi realidad desde marzo del 2020. Pero teníamos un solo objetivo en ese momento. Como cualquier organización, como cualquier grupo de personas, necesitábamos mantenernos con un solo propósito. Y principalmente cuando hablamos a nivel organizativo, para nosotros como responsables y parte activa de una organización, teníamos que buscar las mejores herramientas o las mejores formas de mantener a nuestros equipos, a todo el personal enfocados, alineados y por supuesto, y digo por supuesto porque para mí es lo principal, es mantener el compromiso en que todo lo que estaba pasando no lo podíamos ver como oportunidad porque para todos era incertidumbre, nadie sabía qué podía estar pasando, pero sí creo que con la confianza de que todo iba a pasar y que teníamos que seguir trabajando y engranándonos para lograr esos objetivos que también habían cambiado. Y claro, un tema sobre el que no hemos pensado mucho, o quizá parece lo menos importante, pero Calixto, ¿cuántas bajas médicas se han pedido en este tiempo de post-pandemia? ¿Cómo ha podido ser la sobrecarga de trabajo imagina, ¿no? de estos departamentos que habitualmente se dedicaban la mayor parte de su esfuerzo a reclutar, a seleccionar personal, a incorporarles dentro de la empresa, crear una política de empresa y hacer la gestión de personal dentro, pero las bajas médicas
eran una tarea menor dentro de estos departamentos y que de pronto es constante el tener que gestionarlas, tener que reemplazar a estas personas y sin duda esta pandemia ha impulsado cosas que estaban ya ocurriendo. Sí, esta situación al final de pandemia ha acelerado la digitalización, pero sin duda ya era un proceso que estaba en marcha. Lo único que ha hecho la digitalización es, pues como tú bien dices, pues reactivarlo, acelerarlo. Escuchamos a Giulia Presuto. Creo que la digitalización ha llegado para quedarse. La pandemia lo que hizo fue lanzar a la digitalización por un precipicio y decir, está aquí. Creo que la digitalización la debemos aprovechar para separarnos, para facilitar nuestro día a día enfocado en las gestiones administrativas, pero principalmente como responsable de recursos humanos, nuestro valor agregado está en la gestión de personas. Entonces aprovechemos la digitalización y ese empujón que le dio la pandemia para decir, lo adopto, mejoro y además tengo más tiempo para dedicar a la gestión de personas. Vamos a dar también un dato. Según los expertos, en 2025, que es pasado mañana exactamente, el 70% de los puestos laborales serán remotos. Hay ya muchas tareas que se podían hacer a distancia antes y ahora muchas más se están desplazando a un teletrabajo opcional. Y esto desde luego que dispara un gran reto porque cambian las dinámicas de trabajo, cambia la manera en la que los procesos se organizan, cambia la manera en la que los equipos construyen. Imagina hacer un brainstorming, lo natural que sale cuando dentro de una misma habitación están todas las personas y el creativo está lanzando una idea y el resto de personas van como, digamos, vomitando las ideas que pasan en su cabeza. Esto hecho a distancia y a través de una videollamada de Zoom, desde luego es mucho más frío. Por eso este cambio de los patrones de conducta, que tiene mucho que ver también con psicología y con sociología, ha sido un reto que han visto encima de su mesa los responsables de recursos humanos. Y así nos lo decía también Giulia Presuto. Claro, como veníamos o estábamos habituados a trabajar de forma presencial, esa interacción natural de pasillo, ¿no? De decir, bueno, me voy a buscar un café a la máquina y de repente me encuentro con un compañero de trabajo que está a nada de mí y le digo, oye, que estoy viendo esto, ¿qué opinas tú de esto? O incluso, si lo estás trabajando, te levantas un momento y le dices, mira, ¿cómo es que es este dato? Entonces, esas interacciones más joviales, por decirlo de alguna forma, era parte de nuestro día a día y era una forma de trabajar. Ahora mismo pasamos a tener el trabajo prácticamente remoto. Ciertamente hemos transitado por un periodo de vuelta a la oficina, luego no, ahora, bueno, volvemos al no, dadas las circunstancias de los últimos meses. Pero bueno, nos pasamos a trabajar de forma remota cuando no veníamos acostumbrados. Es verdad que se está hablando de que si las empresas obligan a los trabajadores a asistir a las oficinas de manera presencial, en los casos en los que esto no es estrictamente necesario... Sí, porque iba a decir que a lo mejor un cirujano está obligado a ir a sus oficinas, pero pues claro, ya cada vez menos, ¿no? Porque ya también se está implantando el poder operar a través de... Bueno, no sé yo hasta qué caso se podrá llegar a eso. Espero que a mí me operen, si me tienen que operar, que espero que no sea nunca, pero que me lo haga, no quiero que me lo haga un robot, prefiero una persona de carne y hueso, porque un robot pues se va la electricidad y la hemos liado. Pero bueno, se puede decir que en algunos casos pues se pierde el talento o hay gente que puede elegir otros puestos porque les otorgan una mayor flexibilidad. Sí. Pero también lo que defendemos aquí es que la presencialidad trae cosas positivas para el desarrollo de la empresa, de manera que seguramente en el equilibrio, como se suele decir, está la virtud, ¿no? Como en todo, al final, pues una buena combinación de presencialidad y de, bueno, pues también de teletrabajo, ¿no? Pues las empresas van a poder desarrollarse. Y sobre este asunto también hablaba con nosotros en la masterclass que teníamos con ella, pues Giulia Presuto, experta en recursos humanos.
Por una parte creo que sí queda el teletrabajo como esta parte de la nueva normalidad. Pero creo que es esencial mantener esa relación personal, somos seres sociales, que creo que agrega muchísimo valor. Y para mí una fórmula ideal, si el teletrabajo llegó en definitiva en todas las organizaciones, o por lo menos en gran parte de las organizaciones de quienes estamos presentes ahora, para mí es encontrar el balance de decir unos días en la oficina, otros días en casa, y asegurar que por lo menos que un día todo el equipo esté junto. Sí, como ya nos contaba, las empresas se vieron obligadas a implementar unos procesos sin haberlos madurado suficientemente, pero ahora es la oportunidad en la que sí que podemos decidir de qué manera queremos aplicar todas estas herramientas tecnológicas o estas facilidades que nos da la digitalización para que nuestros departamentos de recursos humanos potencien más el talento y permitan crecer más a nuestros trabajadores y poder dar un mejor entorno para que, en definitiva, ¿no?, todo ese talento revierta en un mejor desarrollo del negocio. Desde luego ese es el camino hacia el que estamos conduciéndonos ahora en 2022 y hacia estos próximos años futuros. Esa es la senda, ¿no?, del futuro. Pues si te parece, Raquel, vamos a comentar cuáles son las tendencias en digitalización en recursos humanos para este año 2022, según los expertos. Me parece bien. Hemos preparado 5 de ellas. ¿Las vamos comentando? Me parece fantástico. La primera de ellas es onboarding digital. Coméntame un poco a qué se refiere. Que levante la mano en este momento quien haya cambiado de trabajo recientemente y no haya hecho una entrevista previa por Zoom, o al menos su primer día de trabajo no haya recibido un email con toda la explicación de cómo se tiene que trabajar o una presentación a la herramienta digital de la empresa. Ahora el aterrizaje a una empresa tiene mucho que ver con estas herramientas que nos facilitan o el vernos de una forma remota o quizá híbrida, pero sea como sea, el aterrizaje en una empresa ahora tiene mucho que ver con digital. Pues al final la segunda tendencia es la tecnología como herramienta de recursos humanos, Raquel. Sí, hemos hecho un montón de webinars en este tiempo, pues para la formación, para el training y toda esta línea, digamos, que continúa, ¿no?, con el onboarding, que sería la llegada a la empresa, pues toda la formación que se hace después se hace también desde herramientas tecnológicas. También el previo, ¿no?, la selección de personal. Ahora mismo seleccionar currículums uno por uno parece ya una cosa muy antigua, y más cuando también se puede aplicar la gestión del Big Data para que permita cribar los currículums y poder elegir en función de los requisitos que tiene una vacante, y que hasta la inteligencia artificial también pueda aplicarse para filtrar en función de la compatibilidad de los candidatos con tu empresa. Entonces, tanto para la formación como para la selección de personal y tantas otras cosas, la tecnología es el presente en recursos humanos. Hay herramientas impresionantes sobre este asunto que básicamente, pues al final reemplazan a las personas y toman decisiones por parte de las empresas sobre qué personas contratar o no, y la verdad es que puede llegar a asustar. Yo confío más en el criterio humano siempre, pero es verdad que combinado con la digitalización y con las nuevas tecnologías siempre hay un plus, ¿no? Porque al final el Big Data, por ejemplo, te ayuda a ver cosas que tú no puedes ver, ¿no? Sí. Pero siempre va a haber que tener un analista de los datos, ¿no? Que al final recabamos, por ejemplo. Y que al final subrayamos, son herramientas. Entonces, herramientas te permiten hacer algo de una manera más eficaz o más rápida de cómo lo hacías antes, pero en definitiva lo vas a tener que seguir haciendo tú si lo que queremos es que sea el talento, el conocimiento de una persona quien defina cuáles son los parámetros para esa tarea. Entonces, como tú dices, seguramente una máquina por sí misma no va a poder tener en cuenta un montón de elementos que son necesarios, y máxime en este departamento que estamos hablando, ¿no?, que es recursos humanos, que no se trata simplemente de decir, pues si tienes una línea de producción, cuál es la máquina que mejor corta o de manera más óptima unas placas de plástico, sino que estamos hablando de qué persona encaja mejor dentro de un equipo y va a poder aportar más a tu departamento. Entonces, los empleados son personas y es importante que sean gestionados por personas. Otra tendencia
que también nos interesa y que está de moda pues en 2022 es la carrera interna. Y hay dos anglicismos, dos palabrejas que bueno, pues al final son upskilling y reskilling, que bueno, que están en boga en este momento. Cuéntanos qué son. Sí, además, upskilling sería cómo mejorando las competencias de los trabajadores van a poder optimizar su trabajo y complementar de alguna manera su puesto actual. Y reskilling iría más a cómo adaptarse a nuevos puestos de trabajo. Y lo cierto es que debido a la revolución digital hay muchas personas, digamos, que ven que en su puesto han quedado un poco obsoleto. Es un puesto que ya antes era más necesario y cada vez lo es menos. No tiene que ver esto con la pandemia que planteábamos antes como uno de los contextos de este momento, sino que tiene que ver con la evolución digital, ¿no? Entonces es importante que los empleados puedan complementar su currículum, su puesto, para poder seguir dando respuesta a lo que su nuevo puesto de trabajo requiere, ¿no? Se va incorporando como nuevas funciones. Y ambas, tanto el upskilling como reskilling, tienen que ver mucho con las oportunidades de crecimiento y con el bienestar laboral, que estamos ahora mismo intentando devolver el foco a las personas en el centro de todo esto. Entonces, implementar estrategias y políticas que faciliten el bienestar laboral de los empleados son lo que va a permitir que las empresas retengan el talento dentro de su casa, ¿no? Dentro de su compañía. Así que de esta manera se va a evitar también contratar nuevas personas a las que tener que formar de nuevo, y vamos a potenciar que crezcan las que ya están dentro y poder hacer familia. Bueno, pues sí, hablabas también de bienestar del empleado y después también hablábamos de conciliación del teletrabajo y presencial antes, que son otras de las tendencias en recursos humanos que tenemos en 2022. Eso es, y toda esta parte del bienestar del empleado que se plantea como la employee experience, y es que es importante ser consciente de cuáles son aquellas experiencias que el empleado está teniendo dentro de la empresa, para que recursos humanos pueda dedicar tiempo para que esta sea una experiencia positiva. Y aprovechamos también, tiene que ver con muchas cosas esto, y hay dos cosas que tienen que ver ahora mismo con la digitalización. Y una de ellas es la salud mental, que se ha puesto encima de la mesa de una manera más evidente que lo que estaba antes, y se deja de intentar minimizar un poco que esto sea un riesgo. Y también esto vinculado con la desconexión digital. Y es como a qué límite nos lleva el pensar que mi puesto de trabajo está en mi mano siempre a través de mi teléfono, y a qué nivel de tensión puedo llevar a mis empleados, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva, pensar que el bienestar de mi empleado va a redundar siempre en el bienestar de mi compañía, muchas empresas están planteándose cómo ponen límites, y en este 2022 están poniendo el foco en cómo delimitar y dejar claro que las herramientas para estar conectados digitalmente no pueden ser un perjuicio para no poderte desconectar de tu trabajo. El foco está en las personas, ¿verdad? Eso es, y este último que comentabas, ¿no? De la conciliación, que siempre ha sido un reto, y que si no hubiera sido por lo que ha ocurrido de 2020 para acá, no hubiera sido una realidad tan clara la conciliación del teletrabajo y del mundo presencial, ¿no? Que además, recuerdo que hace tiempo era muy normal que se hiciera meme la presencia de un familiar que aparecía de fondo en una videollamada de un alto directivo de una empresa, y ahora es como el día a día. Y ahora es muy normal que tenga que silenciarse un momento porque se oye un niño llorando de fondo, porque, bueno, pues hemos decidido que podemos trabajar y aportar igual a la compañía desde nuestros hogares, y eso implica que en nuestros hogares tenemos personas, mascotas, bebés que a veces pues no se ciñen a mi horario de videoconferencias, que por cierto, un dato, los minutos de videoconferencias en 2021 se multiplicaron por 30, que ya veníamos de ir incrementando. Me ha llegado, de hecho, durante este episodio en el que estamos conectados por los canales digitales, una nota de prensa de Red.es justamente que habla de que el teletrabajo habitual se consolida en el 8% en el último trimestre de 2021. El empleo habitual en remoto es superior entre las mujeres, un 9% frente a un 7%, y el teletrabajo ocasional crece hasta el 6% y es superior entre los hombres. En este caso ganan los hombres 5,8% frente al 5,6%. Las empresas tienen que ofrecer pues maneras distintas de afrontar pues la gestión de su personal. Eso es, y como nos decía Giulia Prosciutto, al final esto se trata de gestión de personas, y
Para el Departamento de Recursos Humanos, antes tenía a sus personas, en estos casos que fueran oficinas, las 30, me lo invento, sentadas en la misma oficina, de manera que visualmente podía verlas, convocarlas a una reunión y tener una serie de dinámicas que ahora han cambiado totalmente. Entonces, el reto sigue siendo cómo gestionar a esas personas. Y vamos a escuchar lo que nos contaba al respecto. Utilicemos la digitalización para hacernos más fácil la vida en la gestión de personas. Busquemos en la digitalización un medio para dedicar menos tiempo en las gestiones administrativas y más tiempo en estar cerca de nuestros equipos, que finalmente es lo que nos va a garantizar el que se quieran quedar con nosotros trabajando, aunque no le brindemos el teletrabajo, por ejemplo. Con lo cual, para mí, los 3 puntos claves son identificar muy bien qué queremos hacer, con lo cual identificar esa herramienta que nos lo va a facilitar. 2, no nos compliquemos la vida, elijamos lo justo y necesario. Y 3, esto no para. Esto es solo el principio, creo yo, para la pyme. Así que mientras más rápido lo adoptemos, más fácil va a ser transitar por todo esto. Cepime Podcast. Súmate al impulso digital de la mano de Cepime. Bien, pues bueno, empezaba diciendo en este episodio que me encanta hablar de personas y de los retos que tienen que ver con el talento, pero creo que ya llevamos bastante tiempo hablando de ello y que deberíamos ya dejar a nuestros oyentes que sigan escuchando otros capítulos y otros episodios de nuestro podcast, ¿verdad? Hombre, claro, pueden ponérselo pues uno tras otro, porque al final van a sacar un conocimiento sobre el mundo digital y la pequeña y mediana empresa pues muy útil. Seguro que pueden coger alguna idea y aplicarla en su día a día. Pues nada, para todos los diferentes aspectos de la digitalización tenéis un montón de episodios ya que vamos acumulando y tenéis también un curso disponible. Me creía que se te estaba olvidando, Raquel, y te lo iba a recordar. Me gustaría recordar a nuestros oyentes que tenemos un curso de digitalización con un título oficial del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Es un curso gratuito de 30 horas con formación virtual tutorizada en el que podéis formaros en digitalización vosotros y vuestros empleados. Podéis apuntaros y encontrar toda la información en www.trabajamosendigitalcepime.es y si no, también pueden encontrar pues el enlace en la página web de Cepime. Muchísimas gracias a todos. Gracias Raquel. Nos vemos en un próximo episodio de los podcasts de Cepime y como siempre decimos, la digitalización no es el futuro, la digitalización ya es el presente. Suscríbete a Cepime Podcast. Encuentra todos los episodios y contenidos adicionales en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, eBooks, Google Podcast y YouTube. Cepime.